Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy el doctor Alberto Fernández, acompañándolos nuevamente en nuestro programa semanal de los lunes Musicalmente. Hoy día vamos a hablar de un tema que es sumamente importante porque resulta siendo un trastorno que en su esencia tiene como síntoma fundamental el dolor. Y si hay algo que transforma el carácter, el temperamento y la personalidad de un ser humano, es el dolor crónico. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno complicado. Complicado no solamente por sus síntomas y su cronicidad, sino porque se ha constituido en una enfermedad que nos deja siempre en un ámbito de misterio. ¿Por qué? Porque no se sabe por qué se produce, no hay ningún medio diagnóstico más allá de la observación del facultativo para decir, señor, señora, usted tiene fibromialgia. Los síntomas son variopintos y dura toda la vida. Lo paradójico es que conforme ha ido pasando el tiempo, el síntoma dolor en fibromialgia ha ido perdiendo fuerza y se le ha dado importancia a otros síntomas como la fatiga, como la ansiedad y como el deterioro cognitivo. Problemas de atención, concentración y memoria. Y entonces miren esto. Fibromialgia significa dolor de la fibra muscular. Pero hoy, ese síntoma que antes era fundamental para hacer el diagnóstico, es más, era muy complejo hacer un diagnóstico de fibromialgia porque el médico tenía que hacer un examen generando con el dedo una exploración a través de la digitopresión de 8 puntos determinados de manera bilateral en ambas partes del cuerpo para poder hacer diagnóstico. Hoy ya no se usa ese método. Porque, como les digo, el dolor muscular, que es importante para hacer diagnóstico, ha pasado a segundo plano para pensar más en los otros síntomas que son relevantes. Por eso se le conoce a la fibromialgia como el síndrome misterioso. ¿Qué les parece? Y en el tiempo, en el transcurso de la enfermedad, como les digo, los criterios diagnósticos han ido cambiando, dándole más importancia a aquellos síntomas que podrían no corresponder tanto a un proceso doloroso, lo cual hace más complicado todavía entender esta enfermedad. Muchos profesionales que están embuidos en el dolor crónico, difícil de arreglar, difícil de curar, difícil de tratar, tienen dudas si en realidad esta enfermedad podría calificarse como una enfermedad del ámbito de las enfermedades de dolor crónico. Porque, como les digo, hay otros síntomas que son relevantes y que más bien nos hace pensar hasta dónde el dolor puede ser una consecuencia de otro proceso. Vamos a ir desarrollando las características de esta enfermedad y se van a dar cuenta, ustedes que nos acompañan constantemente aquí en nuestro programa Musicalmente, se van a ir dando cuenta cuánto se parece esta enfermedad a trastornos del ámbito de la salud mental. Y cuánto el tratamiento de la fibromialgia cada vez tiene más contenido en relación a conservar una adecuada salud mental y una vida saludable para poder vencer el dolor crónico que genera este trastorno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hoy vamos a conversar sobre la fibromialgia, este síndrome misterioso que vamos a intentar develar el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿la fibromialgia qué es? Es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por
fatiga, problemas para dormir, problemas de memoria y alteración del estado de ánimo. Miren ustedes. Vuelvo a repetir la definición. La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria y alteración del estado de ánimo. ¿No les parece conocida esa definición? ¿Qué pasaría si yo definiera depresión con somatizaciones? Yo les diría, la depresión es un trastorno que se caracteriza por alteración del estado de ánimo, es decir, tristeza, ¿no es cierto? Alteraciones del sueño, alteraciones del peso, que puede ser aumento o disminución del peso, una falta de disfrute de las cosas que usualmente nos genera placer y que puede transitar por somatizaciones, como cuáles, por ejemplo, dolor osteomuscular, sobre todo de los músculos antigravitatorios, cuello, espalda, inicio de las extremidades, abdomen. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿cuánto se parece la definición de depresión o la definición de ansiedad a la definición de fibromialgia? Ahí es donde nosotros comenzamos a tener dificultades para poder definir, puesto que claramente si son trastornos diferentes, se superponen muchísimo en sus síntomas. Muy bien, y entonces para no confundirlos, repetimos la definición de fibromialgia. Es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado, acompañado por fatiga, problemas del sueño, problemas de memoria y alteración del estado de ánimo. ¿Cuál es el principio de este trastorno? ¿Qué es lo que los teóricos piensan o los profesionales de la salud piensan con respecto a qué cosa es lo que está pasando en la fibromialgia? Ya que, como les digo, no hay ningún elemento auxiliar que nos permita hacer el diagnóstico. No hay una imagen, no hay una sustancia a medir, ¿no?, que nos permita decir, oye, mira, acá está, esto es fibromialgia, ¿no? Y es el hecho de que aparentemente en esta enfermedad lo que habría es una alteración de la percepción del dolor. Es decir, que el umbral del dolor comienza a ser cada vez más propenso a percibir las estimulaciones que claramente nos pueden generar daño. ¿Se dan cuenta? Es un cambio del umbral del dolor. Entonces el umbral del dolor en fibromialgia lo que se presume es que es más bajo, por lo tanto es más fácil de alcanzar. Y entonces podemos tener estimulaciones que en condiciones normales no nos generarían dolor, pero en fibromialgia, al tener una alteración de la percepción del dolor, ¿no?, para nosotros es una sensación sumamente molesta. Muy bien, pero recuerden ustedes que la percepción, ya lo hemos conversado también acá en nuestro programa, la percepción es un proceso muy complejo, porque no solamente transita por lo que recoge de información nuestros órganos de los sentidos, en este caso lo que recoge la información de dolor a través de receptores llamados nociceptores, ¿no?, receptores del dolor, sino también que cuando llega a la corteza que tiene que analizar el estímulo, esta corteza se llena de otras informaciones que nos permiten tener percepción del dolor, es decir, lo que conocemos, nuestras vivencias, nuestra personalidad, nuestro estado de ánimo, todo eso se integra acompañado del estímulo nociceptivo que puede haber sido captado, por ejemplo, por la piel, para tener una percepción del dolor. Entenderán ustedes entonces que las percepciones, y muy en especial la percepción del dolor, va a depender de cada individuo. Por eso es que cada ser humano tiene un umbral del dolor diferente, porque depende de su vivencia, depende de su emocionalidad. ¿Qué les parece? Y entonces se complejiza más, ¿no es cierto? Si yo defino una enfermedad como fibromialgia, como una enfermedad
que se genera por una alteración de la percepción del dolor. Muy bien, y entonces esto hace un poquito más complicada la definición, ¿no? En todo caso, debe haber el síntoma dolor para que nosotros pensemos en fibromialgia. ¿Cómo es que empieza usualmente los síntomas a menudo? Y miren bien cuánto se parece a otros trastornos del área de la salud mental. ¿Saben cuándo es más frecuente que un individuo presente fibromialgia? Usualmente después de eventos adversos, como traumatismo físico, una cirugía, una infección, escuchen bien, un estrés psicológico significativo. ¿Ah? Es decir, en buen romance, una situación de estrés. ¿Se acuerdan? En los trastornos de mi área, como la ansiedad y la depresión, usualmente transita una situación de estrés antes de que los síntomas aparezcan. Miren cuánto se parece. Muy bien. Y miren ustedes, ya esto es el colmo del parecido. La depresión es más frecuente en las mujeres. La ansiedad es más frecuente en las mujeres. La fibromialgia es más frecuente en las mujeres. ¿Qué les parece? Entonces las mujeres son más propensas que los hombres a hacer fibromialgia y a desarrollar entonces todas las características de la enfermedad. De tal forma que muchas personas con fibromialgia, ¿no?, además de tener dolor muscular, también se acompaña de dolores tensionales. Dolor de cabeza tensional, ¿se acuerdan? Dolor detrás de la cabeza, en el cuello, en la región occipital, también tensional. Dolores, miren ustedes, en la articulación temporomaxilar. ¿Se acuerdan esta articulación que es porque uno muerde muy fuerte? ¿Ah? Cuando uno muerde fuerte, generalmente ¿qué lo asocia? A la ansiedad. Y vean ustedes que la fibromialgia puede estar acompañado también del dolor de esta articulación. Y entonces también se puede acompañar, miren ustedes, del síndrome de colon irritable. ¿Se acuerdan que hablamos del síndrome de colon irritable? Que estaba relacionado también con la ansiedad. Bueno, la fibromialgia puede acompañarse de colon irritable y, por supuesto, de ansiedad y de depresión. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿Qué les parece? Muy bien. Entonces, el gran problema de la fibromialgia es que todos los reportes dicen que no tiene cura. No existe una cura para la fibromialgia. Y entonces, cuando yo, reumatólogo o neurólogo o traumatólogo, me siento frente al paciente, ¿no?, y le digo, mire usted tiene dolor muscular, fatiga, está triste, tiene problemas de memoria, usted tiene fibromialgia. Y esto que usted tiene dura toda la vida y va a tener que tomar usted sus analgésicos per secula seculorum. ¿Ah? Y entonces el paciente le dirá, doctor, pero dígame, ¿dónde ha visto usted eso? ¿Cómo es que se ha dado cuenta? Y entonces el neurólogo, traumatólogo, reumatólogo, pasarán por lo mismo que pasamos nosotros, los psiquiatras, cuando diagnosticamos a un paciente. Usted tiene depresión. ¿Sí, doctor? Usted tiene ansiedad. ¿Cómo sabe? Usted tiene fibromialgia. Dígame cómo. ¿Qué les parece? Porque la fibromialgia tiene la misma dificultad. No hay nada que yo le pueda mostrar al paciente que no sean sus propios síntomas para hacer el diagnóstico. Esa es la gran dificultad de este diagnóstico. Por eso que en muchas partes del mundo se piensa que la fibromialgia es un trastorno que está sobrediagnosticado. Porque cualquier persona que tenga un dolor crónico, inespecífico, osteomuscular, que yo no encuentre la causa, entonces diré fibromialgia. ¿Qué les parece? Y entonces cuando nosotros exploramos el tratamiento de la enfermedad, de la fibromialgia, nos damos con la sorpresa
de que para tratar la fibromialgia, ¿saben qué necesitamos? Antidepresivos. ¿Qué les parece? Es decir, el tratamiento de la fibromialgia, desde el punto de vista farmacológico, necesita antidepresivos, analgésicos y anticonvulsivantes. Y además, tiene que ser acompañado de un tratamiento psicológico, de corte cognitivo-conductual. Así es como se trata apropiadamente la fibromialgia. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces, como ven, el nombre de esta enfermedad como síndrome misterioso, pues le cae muy bien. Le cae muy bien. Miren la prevalencia. Se calcula, y esto, como ustedes comprenderán, hacer el diagnóstico tan variopinto y al tener factores que podrían no contabilizarse, la prevalencia va a tener un rango muy amplio, ¿no? Se calcula que entre el 2,7 y el 4,7% de la población podría tener fibromialgia. Pero estos datos siempre se están cambiando y se están cuestionando porque va a depender mucho de cuál sea la técnica que use el profesional para hacer el diagnóstico. De repente el profesional le da más importancia a la fatiga que al dolor. O de repente otro profesional le da más importancia a la depresión, es decir, a la tristeza y a la pérdida de memoria, que a la fatiga. Y entonces vamos a tener dificultades para poder uniformizar el diagnóstico y poder decir, oye, así es como nosotros nos damos cuenta que alguien sufre de fibromialgia. Y les cuento que ese trastorno ha ido cambiando en sus criterios diagnósticos rápidamente en el tiempo. Justamente porque es difícil ponerse de acuerdo cuando una enfermedad tiene estas características. Pero a pesar de lo que les estoy diciendo, claramente se puede establecer que la fibromialgia es 3 veces más frecuente en la mujer que en el varón. Y es la tercera causa, escuchen bien, de afección musculoesquelética en la población general. Tercera causa. Después del dolor lumbar, después de la osteoartritis. ¿Qué les parece? Ahí nomás está la fibromialgia. ¿A qué edad se presenta más frecuentemente? Entre los 50 y los 60 años. Miren ustedes, acercándonos a la tercera edad. O coincidencia, ¿se acuerdan que cuando hicimos nuestra reunión de depresión en los pacientes de tercera edad, yo les dije que la depresión que inicia a la tercera edad tenía más somatizaciones que la del adulto joven, ¿se acuerdan? Y que uno de esos síntomas era precisamente el dolor. Miren el parecido. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales de la fibromialgia? Primero, obviamente, el dolor. Si no hay dolor, no hay fibromialgia. Entonces, lo primero es el dolor generalizado. Y este es un dolor asociado muchas veces a un proceso generalizado que va a comprometer fundamentalmente al músculo y al músculo en relación a su implantación en los huesos, ¿no es cierto? Por eso es un dolor musculoesquelético, ¿ya? Que, miren ustedes, puede ser leve y constante, así como se describe. Es un dolor leve a moderado, constante, pero es permanente. Entonces, lógicamente molesta. Pero ¿se imaginan ustedes un dolor muscular permanente, difuso, donde uno no puede definir exactamente dónde le duele, pero es permanente? Pareciera que hay un compromiso más bien de la regulación de la contractura muscular. Pareciera que hay un tono muscular elevado, permanente, y eso produce dolor. Pero ahí está. Ese tiene que ser uno de los síntomas que se debe extender por lo menos por 3 meses o más, para poder decir, ajá, ese dolor podría ser un dolor característico de la fibromialgia. Perfecto. El otro síntoma que es importante es la fatiga, ¿no es cierto? Entonces, las personas que padecen fibromialgia son
personas que viven en constante fatiga. Se levantan en la mañana y se despiertan cansadas, con fatiga. Aunque pueden manifestar que duermen mucho o que duermen bien. Sin embargo, pareciera que el sueño no es lo suficientemente reparador para que en la mañana se tenga la energía que corresponde. Muy bien. Y miren, con frecuencia el sueño llega a interrumpirse por el dolor. Y muchos pacientes con fibromialgia tienen otros trastornos del sueño, como síndrome de piernas inquietas. ¿Se acuerdan que hicimos el programa de síndrome de piernas inquietas? Apnea del sueño. Y esto puede confabularse justamente para que la fatiga sea mayor. Y por último, el otro grupo de síntomas importantes son las dificultades cognitivas. La dificultad cognitiva en fibromialgia se ha llamado fibroniebla. ¿Por qué? Porque el paciente lo que hace es describir una dificultad en su capacidad de enfocarse. ¿De qué estamos hablando cuando digo mi capacidad de enfocarme? Estamos hablando de una alteración de la atención y la concentración. ¿Se dan cuenta? Obviamente, si yo no me puedo concentrar, la información que recibo no la puedo consolidar. Entonces, ¿qué voy a sentir? Que tengo problemas de memoria. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes cuáles son los síntomas cognitivos más frecuentes en ansiedad y depresión? Problemas de atención y concentración y de memoria de corto plazo. Miren qué parecido. Es realmente importante anotar este parecido con trastornos del área de la salud mental. Y entonces, ya sabemos lo que es la fibromialgia, ¿no es cierto? Los tres grandes grupos de síntomas: dolor generalizado, fatiga y dificultades cognitivas conocidas como fibroniebla. Muy bien. Pero como todos los trastornos de estas características, ¿no? Hemos visto que en el trastorno depresivo mayor hay mucha comorbilidad, es decir, trastornos que acompañan otros trastornos, o la ansiedad, que es un trastorno que se acompaña de otros trastornos. La fibromialgia también tiene esta característica, tiene mucha comorbilidad. ¿Con qué trastorno se relaciona la fibromialgia? Miren ustedes: síndrome de colon irritable, síndrome de fatiga crónica, migrañas, dolores de cabeza, cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, trastornos de la articulación temporomaxilar, es decir, como que mordo mucho, ansiedad, depresión y síndrome de taquicardia postural, es decir, que cuando cambio de posición, ¡pum!, me da taquicardia. Uy, algo me va a pasar. ¿Qué les parece? Entonces, todo esto, no todos, ¿no? Pero algunos de estos pueden acompañar, por supuesto, a la fibromialgia. Muy bien. Y entonces, ¿por qué se produce? Partamos del principio que les había señalado inicialmente, ¿no? Pareciera que en la fibromialgia hay una alteración de la percepción del dolor. De tal forma que el umbral del dolor es más bajo y el individuo puede percibir dolor cuando realmente los estímulos que está recibiendo no son suficientemente potentes para ser calificados como estímulos dolorosos, pero el paciente lo va a percibir como dolor. Y entonces acá tengo que hacerles una aclaración conceptual. El dolor no es una patología. El dolor es una función del sistema nervioso. ¿Me creen? Es una función del sistema nervioso que me va a permitir, al convocarse, rápidamente poder saber el momento preciso en que estoy recibiendo una agresión que puede poner en peligro mi salud general. Porque si por alguna razón yo soy agredido a través de un estímulo nociceptivo, ¿no es cierto?, el sistema del dolor me va a poder decir: mira, el dolor está en ese lugar, tiene esta intensidad, está produciendo este margen de daño. Saca el brazo, saca la pierna.
Para eso sirve el dolor. Para decirme cuánto, cómo y dónde. Cuando el dolor ya no es una función, sino una patología, cuando el dolor se torna crónico. ¿Por qué? Porque si es crónico, yo ya hace rato que sé dónde está. Yo hace rato que sé cuál es la causa. Yo hace rato que sé cómo tengo que poner ese lugar que está afectado por el dolor para que me duela menos. Entonces ya no estoy cumpliendo ninguna función. Y como pasa siempre en todos los trastornos de nuestra área, el área de la salud mental, cuando yo me doy cuenta que estoy frente a una patología, cuando el proceso pierde función. Entonces, cuando digo que el dolor es patológico, cuando ya no me sirve para lo que debe servir, pues. En este caso, el dolor agudo sí. El dolor crónico ya es un problema. Por eso la naturaleza es sabia. Y la naturaleza lo que ha hecho es prodigar de procesos de regulación del dolor, tanto cuando el dolor es llevado hacia el cerebro para ser analizado, como cuando el cerebro responde al dolor y es entonces regulado hacia abajo. Entonces hay una regulación hacia arriba y hacia abajo del dolor para que cumpla su función, ¿no es cierto? Pero que no nos genere disfuncionalidad. Y entonces hay una serie de sustancias que están relacionadas en la percepción del dolor. Y ahora sí que no me van a creer con lo que les voy a decir. Vean ustedes. Cuando hemos hablado de depresión, yo les he hablado de 3 neurotransmisores, ¿se acuerdan? En ansiedad y en depresión hay comprometidos 3 neurotransmisores. La serotonina, la dopamina y la noradrenalina. ¿A que no saben ustedes qué neurotransmisores están comprometidos en la fibromialgia? La serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Por eso que la fibromialgia responde a los antidepresivos, porque regulan la función de estos neurotransmisores. Es verdad que también está comprometida la sustancia P, que es la sustancia justamente encargada de llevar el mensaje de dolor, es el neurotransmisor del dolor. Y también están comprometidos los opioides, ¿no? Que son estas sustancias que ayudan a controlar el dolor, a disminuir la intensidad del dolor. Pero miren ustedes, qué casualidad. ¿Y dónde está proveído fundamentalmente la noradrenalina, la serotonina y la dopamina? En el sistema límbico, ¿se acuerdan? En el sistema que se encarga de regular el estado de ánimo, la emocionalidad, la sorpresa, la ansiedad. Son esos neurotransmisores. Entonces, lógicamente, hablando y tratando de entender la fibromialgia, muchos investigadores creen que la estimulación nerviosa repetida, ¿no? El estímulo doloroso repetido va a generar que el cerebro aprenda el dolor. Porque el cerebro aprende todo. También las percepciones repetidas. Y entonces el cerebro llega a aprender esa sensación de dolor. Y va a llegar un momento que, al aprender el dolor, ya no va a necesitar el estímulo que generaba ese dolor. Y entonces el dolor se va a hacer crónico. ¿Por qué? Porque yo lo voy a sentir siempre en mi cerebro. Porque lo he aprendido. Y me he acostumbrado a que me acompañe permanentemente. ¿Qué les parece? Y esto entonces estaría relacionado directamente del por qué la fibromialgia es una enfermedad crónica, porque el dolor no va a desaparecer en el tiempo. Porque el dolor, como les digo, se aprende y se cronifica. ¿Qué les parece? Muy bien. Es lo que nosotros llamamos una memoria del dolor. Por eso es difícil poder tratar estos procesos. Pero estamos hablando de cómo se produciría la fibromialgia. ¿Cuáles serían entonces los factores que nos pueden llevar a estos cambios? Primero, la genética, ¿no es cierto? Debido a que la fibromialgia suele ser hereditaria. Padre con fibromialgia, hijos con fibromialgia. Entonces pareciera que hay algunos polimorfismos genéticos, algunos genes que
tienen que cumplir su función, pero que no se portan muy bien o son un poco diferentes, son estos genes caprichosos, ¿no? Que no hacen lo que deben hacer, ¿no es cierto? Y entonces se desarrolla el trastorno. Pero como hemos visto, ¿no es cierto? Y como hemos visto en depresión, también se acuerdan, puede haber una alteración del aparato inmunológico ante infecciones, ante otras enfermedades inmunológicas, que hagan justamente que la percepción del dolor cambie y entonces se genere la fibromialgia. Y por último, no podía faltar los sucesos emocionales, ¿no es cierto? Está demostrado, lo hemos conversado varias veces, que el estrés crónico, la ansiedad y la depresión producen alteraciones inmunológicas, producen alteraciones en los procesos de coagulación. Hemos comentado que la ansiedad y la depresión son trastornos que pueden constituirse como trastornos proinflamatorios. Y entonces ellos terminan construyendo este síndrome conocido como fibromialgia. Por eso es muy importante tener esto en cuenta. Otros factores de riesgo, o los factores de riesgo, perdón, lógicamente serían el sexo, 3 veces más frecuente en la mujer que en el varón. Los antecedentes familiares por la carga genética y, como les había comentado, no tener enfermedades reumatológicas como la osteoartritis, la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, ¿no es cierto?, que al ser crónicos podrían generar entonces este síndrome. Muy bien. Entonces hasta ahí tenemos claro cuáles son las características de la fibromialgia. ¿No es cierto? No se olviden entonces, debe haber dolor, fatiga, alteraciones cognitivas y alteraciones del humor. ¿Estamos de acuerdo? Tienen que ser necesaria la presencia de estos 3 grupos de síntomas. Tiene que estar presente más de 3 meses, ¿no es cierto? Y como les decía, va este proceso hacia la cronicidad. ¿Cuáles serían las complicaciones de la fibromialgia? Entonces, es muy simple. Ustedes que me escuchan, solo basta con que recuerden un dolor que hayan tenido en algún momento. Imagínense ese dolor permanente. Terrible, ¿no es cierto? Terrible. Y entonces, el dolor, la fatiga y la alteración del sueño propia de la interrupción de este por el dolor puede afectar la capacidad para desenvolverse en lo cotidiano, en el trabajo, en los estudios, en la socialización. Y además uno se va a sentir frustrado porque tiene que estar constantemente lidiando con esta alteración. Y entonces, muchas veces, consecuentemente a la fibromialgia, el paciente hace un cuadro depresivo o hace un cuadro de ansiedad, lo que genera una mayor alteración, entonces, de la percepción del dolor. Y entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Más ansiedad, más depresión, más fibromialgia, más ansiedad, más depresión. Esa es la razón por la cual es un trastorno que debe ser tratado de manera enérgica, importante. No se debe minimizar el dolor. No se debe minimizar el dolor. Muy bien. Y entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la fibromialgia? Como les decía, antes los médicos pues trataban de buscar puntos, ¿no? Inicialmente eran 18 puntos, ¿se imaginan? 18 puntos específicos en el cuerpo de una persona para ver en cuántos de esos puntos estas personas sentían dolor cuando se presionaba firmemente. Hoy las nuevas pautas del Colegio Estadounidense de Reumatología no exige este examen, no exige el examen de los puntos sensibles. Basta con que el paciente relate el dolor. En su lugar, el factor principal necesario para el diagnóstico de fibromialgia es el dolor generalizado en todo el cuerpo durante por lo menos 3 meses. ¿Y quién le va a decir eso? El paciente. ¿No es cierto? Pero para cumplir con los criterios,
el paciente debe tener dolor en al menos 4 de las 5 zonas que les voy a señalar. 4. La región superior izquierda, incluido el hombro, el brazo o la mandíbula, la región superior derecha, incluido el hombro, el brazo y la mandíbula, la región inferior izquierda, incluido la cadera, el glúteo o la pierna, la derecha, incluido la cadera, el glúteo o la pierna, y en la región axial, que incluye el cuello, la espalda, el pecho y el abdomen. ¿Qué les parece? Son casi todos los músculos, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, este grupo de músculos son los músculos que denominamos antigravitatorios, lo que hemos conversado muchas veces. Miren, cuello, ¿se acuerdan? Cuello, espalda, superior o inferior, abdomen, inicio de las extremidades. ¿Se acuerdan? Esos son los músculos antigravitatorios. Esos son los músculos que duelen cuando la ansiedad se somatiza. Son los músculos que duelen cuando la depresión se somatiza. Son los músculos que duelen en la fibromialgia. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué pruebas utilizamos para hacer diagnóstico? Es posible que lo que haga el facultativo sea más bien pedir exámenes que descarten otras patologías, no que hagan el diagnóstico de fibromialgia, no, sino que descarte otras causas. Un hemograma completo para ver si hay infección, algún problema hematológico, una velocidad de sedimentación, pruebas de sustancias que eliminen la posibilidad de pensar, ¿no?, en un proceso inflamatorio, inmunológico, un factor reumatoideo, para no pensar entonces en artritis, pruebas de función tiroidea, porque muchas veces el hipo o el hipertiroidismo puede producir esta característica de dolor, anticuerpos, les decía, la parte inmunológica, una serología y por supuesto hay que medir la vitamina D. Si todo eso es normal y el dolor está, ¿cuál es el diagnóstico? Fibromialgia. Y entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de fibromialgia? Por descarte. Por descarte. Viene el paciente, tiene un dolor más de 3 meses en los músculos antigravitatorios, ¿no es cierto? Está fatigado, tiene problemas para dormir. ¿Qué es? Le hago todos los exámenes que descartan otras cosas y al no descubrir la razón en estos trastornos, el diagnóstico es fibromialgia. ¿Qué les parece? ¿Cómo es el tratamiento? En general, los tratamientos para la fibromialgia se constituyen fundamentalmente en medicamentos, cambios de estilo de vida, ¿no es cierto? Y la posibilidad de minimizar todos aquellos síntomas que pueden ser generados por la alteración de la salud general. Por ejemplo, si tengo dolor osteomuscular, es mejor que baje de peso, si soy obeso. ¿No es cierto? Si tengo dolor osteomuscular, ¿no?, es mejor que haga deportes de tipo aeróbico, no anaeróbico. Si tengo dolor osteomuscular, es mejor que no fume, porque la nicotina estimula el funcionamiento muscular estriado. Y así, debo bajar el café. Entonces, todas aquellas cosas que puedan comportarse como fármacos o costumbres analgésicas, es decir, que me van a generar dolor, es mejor no hacerlas. Y entonces tendría que cambiar también el estilo de vida. Lo que es cierto es que no hay un solo tratamiento para que funcione para todos los síntomas de la fibromialgia. Algo queda siempre. Pero es bueno intentar todas estas estrategias, aparte de estrategias terapéuticas, por supuesto, y otros medios, ¿no?, que son más naturales y que en algunos pacientes podría funcionar. Por ejemplo, el yoga, la meditación, la acupuntura pueden funcionar en algunos pacientes, aunque debo ser honesto en reconocer que los estudios no muestran
una eficacia importante, pero en mi experiencia en el trabajo, con mis pacientes con fibromialgia, efectivamente, sí hay pacientes que se benefician con yoga, que se benefician con meditación. Muy bien. Vamos a suponer entonces que, bueno, veo la clínica, mi paciente sufre mucho con el dolor y me veo obligado, lógicamente, a hacer un tratamiento farmacológico. Lógicamente voy a pensar en analgésicos, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, pues el acetaminofén, el ibuprofeno, el naproxeno, pueden ayudar muchísimo al paciente con fibromialgia. Pero no se recomiendan analgésicos opioides. ¿Por qué? Primero, porque puede generar efectos secundarios importantes, pero lo que es más importante aún, pueden producir dependencia. Y señores, una dependencia a opioides es de las dependencias más terribles que puede vivir un ser humano. Por eso que el paciente con fibromialgia debe ser supervisado constantemente por su médico. Y si va a tomar antiinflamatorios, deben ser prescritos, no tomarlos intuitivamente, para evitar que el tratamiento con fármacos, en vez de que le sirva al paciente, más bien empeore el cuadro. El otro grupo de síntomas que se ha encontrado son justamente eficaces, o podrían ser eficaces para la fibromialgia, como les decía, los antidepresivos. Y hay un antidepresivo que pareciera tener una superioridad relativa con respecto a otros, que es la duloxetina. ¿Por qué? Porque la duloxetina es un antidepresivo que actúa no sobre uno, sino dos neurotransmisores que están relacionados con la regulación del dolor, la serotonina y la noradrenalina. Entonces pareciera que esa capacidad dual para actuar sobre dos sustancias que regulan el dolor puede mejorar más aún al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Hay fármacos antiguos que también funcionan, como la amitriptilina, que puede ser también una buena alternativa. Y porque además la amitriptilina tiene un efecto relajante muscular, que es muy importante. Y voy a cerrar la parte de antidepresivos recordándoles, no porque un antidepresivo es nuevo, de reciente lanzamiento, es mejor que un antidepresivo antiguo. La amitriptilina es un excelente antidepresivo y es antiguo. Entonces hay que quitarse eso de la cabeza. No, el doctor me ha recetado un antidepresivo antiguo. Se nota que no lee en absoluto. Los antidepresivos no son malos o buenos, mejores o peores en relación a su antigüedad en el mercado. Muy bien. Y por último están los medicamentos que llamamos anticonvulsivantes, que son aquellos medicamentos que se usan para la epilepsia, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ha visto que dentro de estos fármacos, aquellos que tienen la capacidad de poder mejorar la función de un neurotransmisor, del que hemos conversado, que se llama GABA, que es un neurotransmisor que esencialmente genera inhibición, genera calma, estimulando la acción de este neurotransmisor, el dolor puede mejorar. Por lo tanto, fármacos como la gabapentina podrían funcionar muy bien, pero también la pregabalina, ¿no es cierto? Famosa pregabalina, ya que está aprobada por la FDA justamente para el tratamiento de la fibromialgia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las alternativas medicamentosas que podríamos utilizar en el caso de sufrir fibromialgia. Y entonces están las terapias. La fisioterapia puede ser una intervención eficaz contra la fibromialgia, ¿no es cierto? Se enseña al paciente ejercicios para mejorar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia. Estos ejercicios hechos en agua son mejores aún y pueden ser particularmente útiles en la fibromialgia. Otra posibilidad es la terapia ocupacional, es decir, una terapia donde se le puede ayudar al paciente a estar en un entorno de trabajo de tal forma que haga tareas para reducir el estrés. ¿Se dan cuenta? Y eso puede, como les digo, ser un factor importante. Ya hemos visto que el estrés es una de las causas del desencadenamiento de este trastorno.
Y lo otro que les comentaba era el asesoramiento psicológico. Hablar con un asesor puede ayudar a fortalecer la confianza y las habilidades en la lucha contra este trastorno, que como les digo, es un trastorno crónico. Hay otras cosas que también pueden funcionar. Hoy hay un procedimiento conocido como estimulación magnética transcraneal, que es un procedimiento en el cual se genera un campo electromagnético sobre las zonas más superficiales comprometidas en la regulación del dolor, y esto puede disminuir el dolor a través de mejorar el umbral del dolor. La estimulación magnética transcraneal es un procedimiento no invasivo, no produce mayores efectos colaterales, no produce alteraciones de largo plazo y puede ser sumamente útil también para el tratamiento del dolor crónico, en este caso de la fibromialgia. ¿No? Esto es un tratamiento relativamente novedoso, aunque ya se usa ya por varios años para enfrentar dolores crónicos. Les había comentado también los remedios caseros, ¿no es cierto? Habíamos hablado del manejo del estrés como un factor fundamental en estos procesos, la higiene del sueño, tratar de conservar el sueño, no tratar de iniciar el sueño de manera fisiológica, no entrar a dormir con el celular debajo de la cabeza, ¿no? O tener el televisor prendido hasta tener sueño para dormir. Porque las pantallas, ustedes saben, estimulan mucho la alerta y la vigilancia, estimula un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que debería apagarse para dormir. Uno lo enciende cuando está frente a las pantallas y es muy complicado dormir así. Entonces es importante tener higiene del sueño para mejorar los aspectos que pueden alterar mi conducta en la fibromialgia. Hacer ejercicio con regularidad, ejercicio fundamentalmente aeróbico, ¿no? Tomarse tiempo para descansar, ¿no? No contabilizar el descanso como una pérdida de tiempo. Es un error común en la gente que trabaja, ¿no? Piensan que descansar es una pérdida de tiempo cuando en realidad el descansar debe ser contabilizado como parte del trabajo, ¿no es cierto? Porque quien no descansa no va a trabajar bien, indudablemente, ¿no? Y como les decía, una vida saludable. Ya saben, hay la posibilidad, los que puedan, de meditar, hacer yoga, hacer tai chi, también puede ser importante. Acupuntura y masoterapia pueden ser excelentes alternativas para poder afrontar este trastorno. Entonces, deben haber escuchado ustedes infinidad de veces el término fibromialgia. Deben conocer ustedes muchas personas con fibromialgia. Probablemente ustedes tengan la experiencia de encontrar más mujeres con fibromialgia que varones con fibromialgia, o lo que es lo mismo decir, más mujeres diagnosticadas con fibromialgia que hombres diagnosticados con fibromialgia. Entonces la fibromialgia es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por dolores osteomusculares difusos por más de 3 meses que no tienen una causa aparente, acompañado de fatiga y de deterioro cognitivo. Tenemos claro entonces, todo eso constituiría la fibromialgia. Puede ser comórbido con otros trastornos de ansiedad, depresión, colon irritable, etc. Y pueden coexistir con otras enfermedades, ¿no? Sobre todo enfermedades reumatológicas que pueden acompañar este proceso. El tratamiento es fundamentalmente farmacológico y de cambio de estilo de vida y en muchos casos psicoterapéutico, pero sí es importante, aquellas personas que sufren de fibromialgia, es muy importante hacer un tratamiento adecuado, porque, como les digo, vivir con un dolor crónico es realmente un proceso que va a cambiar el carácter, la personalidad, la forma de percibir, inclusive la emoción de los demás, la empatía, etcétera, puesto que si recordamos que el dolor se presenta en situaciones de emergencia y estamos frente a un dolor crónico, es como estar permanentemente
en emergencia. No hay forma de tener quietud, de tener calma ante situaciones de dolor crónico. Por eso es importante tener esta información y es importante buscar ayuda para poder solucionar estos problemas y se lleve una vida saludable a pesar de la cronicidad de este trastorno. Mi recomendación es: deben pensar en otros diagnósticos antes de pensar en fibromialgia. Si uno tiene dolor crónico, lo último que debe considerar es fibromialgia. Porque, como les he comentado, los trastornos depresivos mayores pueden acompañarse de dolor crónico. Los trastornos de ansiedad generalizada pueden acompañarse de dolor crónico. El estrés crónico puede acompañarse de dolor crónico. Y a veces no nos damos cuenta de esas situaciones. Entonces, tomar en cuenta que estas situaciones también se pueden presentar antes de pensar en fibromialgia. Si he descartado todos estos procesos, entonces fibromialgia es una posibilidad diagnóstica. Informaremos al paciente sobre las características, sobre la cronicidad del proceso y haremos un tratamiento adecuado, habiendo, como les digo, descartado cualquier otra posibilidad. Hay que tener esto en cuenta porque tengo pacientes a los que se les ha diagnosticado de fibromialgia y les ha parecido una condena, lógicamente, y en realidad eran pacientes con depresión o con ansiedad, y los médicos que los habían tratado no habían considerado estas posibilidades diagnósticas, solo las que son médicas a través de exámenes de laboratorio de imágenes. Muy bien. Bueno, se nos pasó el tiempo, les pido disculpas, otra vez me emocioné, pero espero que esta información les haya servido, ¿no? Estuvo con ustedes el doctor Alberto Fernández.